La noche había caído sobre la ciudad con un silencio extraño, demasiado profundo, como si algo oscuro estuviera a punto de revelarse. Larisa caminaba por las calles desiertas, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Había recibido una llamada anónima apenas minutos antes. Una voz metálica le susurró que debía ir al antiguo hotel en ruinas a las afueras de la ciudad si quería conocer la verdad sobre su padre, Henry. Aquella frase congeló su sangre. «¿Qué saben ellos de mi padre?», murmuró Larisa, temblando mientras apretaba el celular en su mano. El eco de sus pasos se mezclaba con el viento que soplaba entre las ventanas rotas del edificio abandonado. Todo parecía diseñado para provocar miedo, y aún así, ella avanzó. Tenía la certeza de que ese misterio estaba conectado con la sombra que llevaba años persiguiéndola, Alexandre. El interior del hotel estaba cubierto de polvo, con muebles viejos y lámparas oxidadas colgando a punto de caer. Cada crujido del suelo hacía que Larisa sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. El silencio era tan denso que podía escuchar sus propias respiraciones, entrecortadas y rápidas. De pronto, una voz grave retumbó desde el fondo del pasillo. «Nunca pensaste que volverías aquí, ¿verdad?». Larisa se paralizó. Reconocía ese tono, ese veneno disfrazado de calma. Alexandre emergió de la penumbra, con una linterna en la mano y esa sonrisa arrogante que siempre la hacía sentir vulnerable. «¿Qué quieres de mí?», preguntó ella intentando sonar firme, aunque sus manos temblaban. «La verdad». Alexandre alzó un sobre que llevaba en la mano. «Aquí dentro hay algo que cambiará tu vida, pero todo tiene un precio». Larisa retrocedió un paso. Cada vez que Alexandre aparecía, su mundo se tambaleaba. Él sabía demasiado sobre Henry y sobre ella también. Durante años la había manipulado con medias verdades, chantajes y recuerdos distorsionados. «Deja a mi familia en paz», susurró Larisa con los ojos vidriosos. Alexandre rió, una carcajada fría que rebotó en las paredes. «Tu padre nunca fue el héroe que imaginas, y si sigues cavando, vas a hundirte con él». El suspenso era insoportable. Larisa sintió que debía huir, pero sus pies no respondían. Estaba atrapada entre el miedo y la necesidad de descubrir qué había en ese sobre. De repente, un ruido metálico estalló en la planta baja. Ambos giraron la cabeza. Una puerta había sido forzada. Larisa aprovechó el instante de distracción y corrió hacia la salida trasera. Sus pasos resonaban en el piso cubierto de polvo mientras escuchaba a Alexandre gritar su nombre. Cuando salió al callejón, se topó con Jonas. Él había sospechado que Larisa estaba en peligro y la había seguido. «Larisa», exclamó sujetándola por los hombros. «¿Qué pasó ahí dentro?». Ella apenas podía hablar. El miedo le oprimía el pecho. «Él está aquí. Alexandre sabe cosas de mi padre y no va a detenerse». Jonas frunció el ceño. Era un hombre fuerte, con la mirada decidida, pero incluso él sabía que Alexandre era un enemigo difícil de enfrentar. «No podemos seguir huyendo», dijo con firmeza. «Si ese sobre tiene la verdad, debemos conseguirlo». Larisa lo miró con lágrimas en los ojos. Parte de ella quería huir y esconderse, pero otra parte ardía con la necesidad de enfrentar aquella pesadilla. Durante los días siguientes, Larisa no logró dormir. Cada sombra le recordaba la silueta de Alexandre. Cada sonido nocturno le hacía revivir esa risa cruel. Jonas permanecía a su lado, intentando protegerla, pero la tensión era insoportable. Una madrugada, Jonas la encontró sentada en el balcón, mirando la ciudad con ojos perdidos. «No voy a dejar que él me destruya», susurró Larisa. «Si Alexandre quiere jugar, yo voy a responderle». Jonas se sorprendió al escuchar aquella determinación en su voz. Larisa ya no era la mujer quebrada que solía esconderse. Algo dentro de ella había despertado. Fue entonces cuando Jonas reveló algo que había guardado en secreto. «Conozco a alguien que puede ayudarnos. Era socio de tu padre en el ejército. Si alguien sabe lo que realmente ocurrió con Henry, es él». Ese mismo día viajaron a un pueblo lejano,
donde vivía un exoficial retirado llamado Morales. El hombre los recibió con desconfianza, pero al escuchar el nombre de Henry Vega, su mirada cambió. «Henry», dijo Morales con un suspiro pesado. Él no era un hombre común. Descubrió secretos que nunca debieron salir a la luz. Y Alexandre era parte de ese círculo oscuro. Larisa sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Qué secretos?», preguntó temblando. Morales bajó la voz como temiendo que alguien los escuchara. Había pruebas de corrupción, tráfico y traiciones dentro del propio ejército. Henry las guardó, y Alexandre juró vengarse porque esas pruebas lo incriminaban directamente. De repente todo encajó. El sobre que Alexandre tenía no era solo un instrumento de chantaje, era la clave para destruirla o liberarla. «Si esas pruebas existen», dijo Jonas, «necesitamos encontrarlas antes que él». Morales les entregó una caja metálica cubierta de polvo. «Esto es lo último que me dejó Henry antes de desaparecer. Me dijo que algún día su hija lo buscaría». Las manos de Larisa temblaban mientras abría la caja. Dentro había documentos, fotografías y una carta con su nombre. El olor a papel viejo y tinta desvanecida llenó la habitación. Con lágrimas en los ojos, Larisa leyó la primera línea. «Hija, si estás leyendo esto, significa que Alexandre ha vuelto a buscarte». El impacto fue devastador. Henry había previsto todo. Jonas apretó su mano dándole fuerzas. «Esto cambia todo, Larisa. Ahora tienes el poder de defenderte». Pero ella sabía que aquello también la convertía en un blanco aún mayor. La oscuridad de Alexandre no descansaría hasta verla destruida. Larisa apretó contra su pecho la carta de Henry. Cada palabra parecía arderle en la piel, como si su padre le hubiera dejado no solo un secreto, sino también una carga imposible de soportar. Jonas la observaba con la mirada firme, consciente de que la vida de ambos acababa de cambiar para siempre. Morales encendió un cigarro, con la mirada fija en el horizonte gris del amanecer. «Ahora entiendes por qué Alexandre nunca se detuvo. No es solo obsesión contigo, Larisa, es miedo. Miedo a que la verdad lo destruya». El silencio se hizo pesado. Afuera, los primeros rayos del sol iluminaban las montañas, pero para Larisa era como si la noche aún no hubiera terminado. «¿Y qué hago ahora?», preguntó ella con la voz quebrada. «Sobrevivir», respondió Morales soltando una bocanada de humo. «Y elegir bien en quién confías». Jonas puso una mano sobre el hombro de Larisa. «No vamos a huir más. Alexandre cree que controla la historia, pero ahora tú tienes la voz de Henry. Vamos a usarla». Larisa lo miró con mezcla de gratitud y miedo. Sabía que Jonas estaba arriesgando su vida al permanecer a su lado, pero él no mostraba dudas. Esa misma tarde, mientras regresaban a la ciudad, Larisa sintió una presencia inquietante. Un auto negro lo seguía desde hacía varios kilómetros. Jonas intentó despistarlo, acelerando y tomando desvíos repentinos, pero el vehículo continuaba detrás, implacable. «Es Alexandre», dijo Larisa con un nudo en la garganta. «O alguien trabajando para él», corrigió Jonas apretando el volante. El aire dentro del coche se volvió insoportable. Cuando por fin lograron perderlo entre las calles estrechas del barrio antiguo, Larisa se dio cuenta de que estaba temblando. No podía seguir así, siempre al borde del abismo. Al llegar a casa, encontraron la puerta entreabierta. Jonas desenfundó su navaja y entró primero. Todo estaba revuelto. Cajones abiertos, papeles tirados en el suelo y sobre la mesa del comedor una sola rosa roja. Larisa se paralizó. Aquella flor era la firma de Alexandre. «Quiere que sepas que puede entrar cuando quiera», murmuró Jonas, con rabia en la voz. Larisa se llevó las manos a la cara. La angustia era insoportable, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzó a endurecerse. Alexandre no solo quería asustarla, quería quebrarla, y ella no iba a permitirlo. Los días siguientes fueron un torbellino. Larisa, con la ayuda de Jonas, revisó cada documento de la caja de Henry. Había fotos de oficiales corruptos, registros de transacciones ilegales y una lista de nombres. En todos los márgenes aparecía la misma anotación escrita a mano.
Confía solo en lo que puedas demostrar. Pero lo que más la impactó fue un pequeño cuaderno negro, lleno de frases cortas en clave. Jonas, con paciencia, empezó a descifrarlo. Una de las entradas mencionaba un depósito oculto en la vieja estación de tren, donde Henry había dejado pruebas irrefutables contra Alexandre. «Si logramos encontrarlas, podremos acabar con él», dijo Jonas, con el brillo de esperanza en los ojos. Larisa, sin embargo, sentía el peso de una sombra sobre ellos. ¿Y si es una trampa? ¿Y si Alexandre nos espera allí? La duda la devoraba, pero al final supo que no tenían elección. La noche en que decidieron ir a la estación, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El lugar estaba abandonado desde hacía años, cubierto de grafitis y vidrios rotos. Cada paso resonaba como un eco fúnebre. Larisa sostuvo una linterna mientras Jonas buscaba entre los restos de madera y metal oxidado. El aire olía a humedad y a óxido. De pronto, Jonas golpeó el suelo con el pie y escuchó un sonido hueco. «Aquí hay algo». Con esfuerzo, levantaron una tabla y encontraron una caja metálica enterrada. El corazón de Larisa latía con tanta fuerza que pensó que iba a desmayarse. La abrieron con manos temblorosas, revelando carpetas selladas y un disco duro antiguo. «Esto es lo que Henry quería que encontráramos», susurró Larisa. Pero no tuvieron tiempo de celebrar. Una voz conocida los rodeó, fría como un cuchillo. «Muy bien, Larisa, has hecho el trabajo por mí». Alexandre apareció acompañado por 2 hombres armados. Su silueta se recortaba contra la luz rota de la luna, con esa sonrisa venenosa que la perseguía en sus pesadillas. «Entréguenmelo, y quizá tengan la oportunidad de seguir respirando», ordenó. Jonas se puso frente a Larisa, protegiéndola. «Tendrás que matarme primero». Alexandre rió con desprecio. Eso no sería un problema. El enfrentamiento parecía inevitable. Larisa, sin embargo, recordó las palabras de Henry. «Confía solo en lo que puedas demostrar». Con un gesto rápido sacó su celular y empezó a grabar. «¿Qué vas a hacer, Larisa?», preguntó Alexandre divertido. «¿Subirlo a internet? Nadie te va a creer». «Tal vez no hoy, pero algún día», respondió ella con voz firme. El brillo en sus ojos sorprendió incluso a Jonas. Larisa ya no temblaba. Estaba dispuesta a luchar. Lograron escapar gracias a un descuido. Uno de los hombres de Alexandre bajó la guardia, y Jonas lo golpeó con fuerza, creando una abertura. Corrieron sin mirar atrás, con los documentos en brazos mientras las balas silbaban en el aire. Esa noche se escondieron en un viejo taller mecánico. Larisa, cubierta de polvo y lágrimas, miró a Jonas. «Estoy cansada de huir». Él tomó su rostro entre las manos. «Entonces no huyas más. Pelea». Sus labios se encontraron en un beso desesperado, mezcla de miedo y esperanza. Era como si por un instante el mundo dejara de derrumbarse. Los días siguientes fueron un juego peligroso. Alexandre intensificó la persecución, enviando mensajes anónimos, amenazando a las pocas personas cercanas a Larisa, pero ella se negaba a rendirse. Con ayuda de Jonas, digitalizó los documentos de Henry y los compartió en secreto con un periodista de confianza. El material era explosivo, evidencias de corrupción militar, lavado de dinero y la implicación directa de Alexandre. Una noche, mientras el periodista revisaba la información, Larisa recibió un mensaje inesperado. Una foto de su madre, atada y con los ojos vendados. El texto decía: «Si publicas algo, ella paga el precio». El mundo de Larisa se desplomó. Alexandre había cruzado el límite final. Jonas la abrazó mientras ella lloraba en silencio. «Él sabe que ya no puede detenerte con miedo, por eso ataca lo que más amas». Larisa, entre lágrimas, apretó los puños. «No voy a dejar que destruya a mi familia como destruyó a la suya. Esta vez, Alexandre va a caer». El fuego en su voz sorprendió a Jonas. La mujer que temblaba de terror días atrás ahora hablaba con la convicción de una guerrera. El enfrentamiento final ocurrió en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Alexandre había citado a Larisa allí, prometiendo soltar a su madre a cambio de los documentos.
El ambiente estaba cargado de tensión. El eco de las gotas de agua cayendo del techo se mezclaba con el sonido lejano de cadenas. Larisa caminó al centro del lugar con la caja en brazos. Jonas permanecía escondido en las sombras, listo para intervenir. Alexandre apareció, elegante como siempre, con su madre retenida por uno de sus hombres. La mujer estaba débil, pero viva. «Entrega lo que encontraste, y tal vez la deje ir», dijo Alexandre con esa calma venenosa. Larisa lo miró directamente a los ojos. «No vine a negociar, vine a terminar lo que empezaste». Sacó el celular y proyectó en una pantalla portátil el video que había grabado en la estación, donde Alexandre admitía estar implicado en las corrupciones. Su rostro se endureció de inmediato. «Eres más peligrosa de lo que pensaba», gruñó acercándose. En ese momento, Jonas salió de las sombras y se abalanzó sobre el guardia que retenía a la madre de Larisa. El caos estalló. Larisa corrió hacia su madre, liberándola, mientras Alexandre la perseguía con furia descontrolada. La persecución terminó en lo alto de una pasarela metálica, donde el viento golpeaba con fuerza y el suelo crujía bajo sus pasos. «No puedes escapar de mí», gritó Alexandre sujetándola del brazo. Larisa lo miró con una mezcla de miedo y determinación. «No voy a escapar. Esta vez voy a enfrentarte». Con todas sus fuerzas, lo empujó hacia atrás. Alexandre perdió el equilibrio y cayó al vacío, desapareciendo entre la oscuridad. El silencio fue absoluto. Larisa, jadeando, se desplomó en el suelo. Jonas corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Su madre, aunque débil, lloraba de alivio. Días después, la historia de Henry y las pruebas contra Alexandre salieron a la luz. Los medios explotaron con el escándalo. Larisa, aunque marcada por el dolor, sintió por primera vez en años que podía respirar. En el cementerio, dejó una rosa blanca sobre la tumba de su padre. «Cumplí tu promesa, papá. Ya no somos prisioneros de su sombra». Jonas tomó su mano. La mirada de ambos se encontró, llena de cicatrices pero también de esperanza. Por fin, el ciclo de Alexandre había terminado. La vida de Larisa nunca volvió a ser la misma, pero aprendió a caminar sin el peso del miedo. Alexandre ya no podía tocarla, y la memoria de Henry se transformó en fuerza en lugar de dolor. Jonas permanecía a su lado, no como un salvador, sino como un compañero dispuesto a construir un futuro nuevo. Cada amanecer le recordaba que había sobrevivido al abismo, que las sombras podían ser derrotadas con valentía y verdad, y aunque las cicatrices permanecieran, Larisa comprendió que la libertad siempre había estado dentro de ella.